Bienvenidos a mi canal Economía para el Mundo. Hoy desde la Universidad de los Andes, desde el doctorado en Pedagogía, trataremos un tema muy interesante, la teoría. Aquí vamos a hablar sobre ciertos aspectos de esta teoría y los invito a que se queden para que escuchen este tema. Vamos a trabajar dos compañeros más, Orlando González, Alberto Montoya y quien les habla, Alexander Valero. Ven, sígame. Desde el compañero Orlando no la hace dándolas a conocer las láminas, pero muy rápidamente les voy a pasar. Orlando empieza con el fundamento de la teoría fundamentada, el enfoque, como lo menciona la doctora, inductivo, y lo más importante que Orlando imprime allí, la lámina siguiente, por favor. Bueno, lo que tú mencionas, doctora, cada uno de los autores distintos, desde Glosser y Strauss, después Strauss y Carvin, Charmas y otros autores. Pero el origen o la evolución, y eso lo explicaba Orlando, es desde lo que tú mencionas. Hay ese corte, ¿no? Uno habla, ejemplo, de antes de Cristo, después de Cristo, y aquí en la teoría fundamentada hay ese paradigma, ¿no? Hay un rompimiento. Desde la década del 60 se parte de Glosser y Strauss, donde se habla de la teoría fundamentada partiendo de los análisis de datos. Pero en los 80 ya Strauss elabora con Carvin, hay una separación, en los 80 ya hay una nueva versión más de una parte sistémica y de unas nuevas técnicas de análisis y de codificación, como lo menciona el compañero siguiente. Pero vemos en la realidad un tema de nuevas tecnologías, nuevas metodologías de investigación, que incluso podemos unir cualquiera de las que ustedes han presentado. Menciona también las características del compañero Orlando González, desde el racionamiento inductivo, desde la comparación constante, análisis de datos y saturación teórica. Eso es el repaso del compañero anterior. Ya lo que Alberto mencionaba, eso sí lo podemos pasar, ya él lo explica muy bien desde la codificación y desde ciertos ejemplos de estudio. Ya vamos al anterior, por favor. Eso lo explicaba él. Entonces, en los ejemplos de la teoría fundamentada, podemos específicamente verlo desde estudios de satisfacción de pacientes. Se trabaja mucho desde la psicología y el trabajo social, donde se experimenta casos específicos de cómo se comporta el individuo, desde su pensamiento, su conducta. Desde la parte educativa se explora son las experiencias de aprendizaje, esos estilos de aprendizaje que se pueden adoptar partiendo del actor principal, que es el estudiante, como también el que está dando el conocimiento, que es el docente. Y trabajo social e intervención es identificar todas esas necesidades y desafíos. Más adelante, también en una siguiente lámina le doy un ejemplo más claro de la actualidad. Continuamos. Desde la teoría fundamentada con otros métodos cualitativos, pues ahí incluimos la intervención de todos ustedes. Desde la teoría fundamentada se desarrolla a partir de datos, desde un enfoque inductivo, muy bien doctora por su intervención, desde un análisis constante, pero sobre todo sobre la codificación sistemática. Pero busca comprender también con la fenomenología esa experiencia subjetiva. Entonces ustedes lo explicaban en el otro contexto a través de la interpretación de la vivencia. Por eso una de mis intervenciones era eso. La vivencia y las experiencias concretan a todas y se integran todas. La etnografía desde los tipos de culturas, grupos sociales a través de la inmersión y el campo, y sobre todo la observación participativa, y sobre los estudios de caso que examina profundamente algo en específico. Bien, esas reflexiones críticas de pronto no las revisamos como desventajas, sino desde la crítica de la teoría cualitativa, ¿sí? Entonces, subjetividad del investigador, dificultad de generalización, limitaciones, como lo mencionaba el compañero anterior, de la codificación y sobre todo el tiempo y el esfuerzo. Allí vamos a encontrar, dentro de lo que nos explicaba Alberto, es algo muy interesante, porque se implementa una variable que es el tiempo, ese análisis exhaustivo de los datos que se requieren en el tiempo y esas consideraciones que se pueden tener. Por favor. Entonces aquí arranca como ese proceso ya desde lo anterior mencionado, con una guía completa, es decir, hay un nuevo enfoque. Yo les voy a hablar más a fondo de la actualidad, ¿cierto? Pero no sin perder el contexto que hemos venido trabajando en la teoría fundamentada.
Entonces, este método desde la investigación cualitativa permite generar nuevas teorías a partir de la recopilación y análisis de datos. Aquí hay algo interesante. Lámina siguiente, por favor. Vemos que el compañero me hablaba de la profundidad y complejidad, enriquecimiento teórico, pero aquí vamos a mirar que esa complejidad y enriquecimiento teórico necesita unas fases. Entonces Alberto nos mencionaba 3 fases, pero antes de cumplir esas fases tenemos una anterior. Ok, él hablaba de codificación axial partiendo de las codificaciones. Codificación inicial y una codificación selectiva. Pero no podemos llegar a esas codificaciones si no hay una recopilación de datos. Pues la teoría fundamentada actualmente trabaja desde esos datos relevantes a través de métodos como entrevistas, observaciones, análisis de documentos y sobre todo grupos focales. Allí también se concentra mucho los grupos focales para recopilar la información. En la lámina siguiente vemos exactamente cómo podemos recolectar esos datos partiendo de esas fuentes y conocemos que en todas las que ustedes mencionan están las entrevistas, está la observación como hacía la intervención la doctora y el análisis de documentos. Pero las discusiones grupales también es importante porque podemos recopilar cierta información de lo que se está viviendo en el presente o esa proyección o perspectiva futuro que puede tener cualquier situación, siempre en el contexto. Volvemos a resaltar nuevamente el camino de la teoría fundamentada desde la codificación, ya la tenemos muy presente, las 3 codificaciones, siguiente, y desde allí esas codificaciones, entonces ya tenemos una pirámide un poco más extensa, ¿sí? Alberto nos daba a conocer esas 3 fases iniciales desde lo que es la anterior. Ahora desde la actualidad, confirmabilidad, lo mencionaba doctora, a través de la teoría que es verificable por otros investigadores. Puede incluirse la intervención de otra persona investigadora que puede hallar también desde el contexto cierta observación. Desde la dependencia, entonces encontramos la teoría se basa en datos y esos datos del análisis. La transferibilidad que se pueda aplicarse desde otros contextos. O sea, nos podemos relacionar no solamente en nuestro campo, sino mirar que desde otras acciones se puede trabajar o se puede incluir cierto tipo de información. Y desde algo muy importante que se trabaja actualmente es desde la información confiable y información asimétrica, que se requiere de la confianza de la teoría, la validación de los participantes. ¿Por qué? Porque es que en las teorías cualitativas puede existir mucho el tema del sesgo, depende del investigador. Entonces debemos generar esa credibilidad desde la misma teoría o generar calidad en la teoría fundamentada. ¿Sí? Siguiente, por favor. Mencionaba la aplicación que hacía anteriormente en el contexto de la salud, educación y trabajo social. Pero la teoría actualmente, en la actualidad, trabaja mucho sobre el marketing. Habla de un tema de marketing digital, de datos, incluso revisa toda la percepción que puede identificarse desde el servicio al cliente, desde lo que se necesita en el mercado, desde las herramientas tecnológicas como las podemos ver como las inteligencias artificiales. Todo eso incluye el tema de marketing. La teoría ya está trabajando actualmente no solamente en otros campos, sino desde el marketing digital o marketing de la información. Siguiente, por favor. Y para concluir estas 2 láminas siguientes, concluimos que es que hay unas perspectivas a futuro que la teoría es relevante, es decir, permite generar teorías relevantes, nuevas, actualizadas, permite una metodología flexible, permite adaptarse a diferentes contextos y fenómenos en la actualidad. Y la teoría desde la perspectiva futuro tiene un valor práctico, ofrece un marco muy práctico, aparte de la flexibilidad para la investigación. Es decir, hay una generación de información útil y aplicable en toma de decisiones en los diferentes campos. Entonces, con esto concluyo la teoría fundamentada. Potencia inductiva, ofrece un enfoque potente para generar conocimientos relevantes. Construcción iterativa, donde podemos mirar que el proceso de análisis constante y la codificación permite la construcción dinámica y reflexiva de la teoría. No pierde en la actualidad el tema de la codificación que nos explica el compañero anterior.
la inicial, la axial y la selectiva. Y las limitaciones, de cierta manera sí existe una limitación dentro de la teoría anterior, fundamental, y la teoría de la actualidad, donde la dificultad es la generalización y el tiempo de análisis. Vea que la variable tiempo es muy importante dentro de la teoría. Y el futuro de la teoría fundamentada, como puede la teoría fundamentada integrar nuevas tecnologías y métodos de análisis de datos, cómo abordar la subjetividad del investigador en la construcción de la teoría. Entonces, de esa manera te puede dar a conocer un poco más de la teoría, partiendo de que no se divide, no hay dos enfoques de la misma teoría, pero sí hay una actualización, ¿vale? Muchas gracias a todos.